Bueno chicos, muy buenos días. A continuación les voy a presentar un video correspondiente a la semana 2 de este segundo periodo de la asignatura de tecnología. Como veíamos en la clase anterior, nosotros estábamos tratando de definir qué era el artefacto en sus funciones, su forma y su estructura. Entonces veíamos que el artefacto hace parte o es el resultado de un proceso tecnológico en el cual pues intervienen diferentes factores, entre los cuales está pues el hombre, quien es el que va a ejecutar las tareas dentro de ese proceso. Está el uso de herramientas u otros artefactos que nos van a permitir a nosotros modificar las materias primas, y están las técnicas, que son los principios científicos bajo los cuales o sobre los cuales nosotros vamos a elaborar el artefacto. Entonces decíamos que ese artefacto que ha sido elaborado por el hombre va a venir a cumplir o a suplir alguna necesidad que pueda tener el ser humano, y también pues está diseñado de forma tal que facilite la vida del hombre, ¿no? Entonces cuando nosotros hablábamos del artefacto, hablamos de todo aquello que se puede manipular, de todo aquello con lo que podemos entrar en contacto o de lo que podemos, con lo que podemos interactuar. El artefacto no solamente va a estar elaborado para suplir alguna necesidad o para cubrir alguna necesidad. También podemos encontrar que el artefacto nos va a servir para suplir o para obtener algún tipo de beneficios si queremos satisfacer alguno de nuestros deseos. De pronto uno de los ejemplos más claros sería la existencia de las consolas de videojuegos, que realmente no vienen a suplir ninguna necesidad esencial, porque una consola de videojuegos no es esencial para la vida, pero sí nos permite cumplir nos permite suplir uno de nuestros deseos. De pronto para las personas que utilizamos este tipo de dispositivos, sabemos que utilizamos las consolas de videojuego para distraernos, para esparcirnos, para de pronto para compartir con otros compañeros, ¿sí? Pero no necesariamente eh, es fundamental que exista la consola para poder sobrevivir. Entonces ahí es donde nosotros podemos identificar que los artefactos no son solamente aquellas cosas que necesitamos, sino también aquellas cosas que deseamos. ¿Listo? Entonces, como decíamos en el video, el artefacto resulta ser o es el resultado de un proceso tecnológico, el cual se los voy a empezar a explicar acá por medio de este mapa conceptual. Entonces, cuando yo hago referencia a proceso, estoy diciendo que hay unas etapas o unas fases. Esas etapas o fases o pasos son los que nosotros vamos a seguir para llegar a construir el artefacto, dependiendo o partiendo de una necesidad que hayamos identificado. Entonces, si se dan cuenta, básicamente son 6 fases o 6 etapas. La primera etapa del proceso tecnológico es una etapa de análisis de la situación. ¿Qué vamos a analizar nosotros acá? Nosotros vamos a analizar la situación que nos genera conflicto o la situación que queremos nosotros modificar para poder obtener un beneficio. Aquí en esta etapa nosotros vamos a identificar cuál es nuestra necesidad. Entonces, partimos de la necesidad para poder saber cuáles pueden ser las posibles soluciones a ese problema. Pero entonces, en un primer ejercicio, identificamos la necesidad particular, o sea, la necesidad que tengo yo, solamente yo. Si esa necesidad que yo tengo la tengo en cuanto a las actividades que puedo realizar o las que debiera realizar, y si existe una forma de hacerlas más sencillas, ¿sí? Entonces primero lo voy a analizar desde mi propia experiencia. Luego voy a analizar a los individuos que están en mi alrededor, a mi alrededor. Entonces voy a identificar si a esas personas o si esas personas tienen la misma necesidad o la misma dificultad. Y partiendo de ello, puedo identificar cuál puede ser un problema o una necesidad de índole social. En la medida en la que yo ya logro identificar que son varios los individuos que tienen la misma necesidad, yo puedo empezar a generar ideas que me permitan a mí llegar a la solución de ese problema. Ahí pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de idear. Nuevamente, en la etapa de idear voy a empezar desde lo individual. Entonces voy a empezar por identificar cuáles de esos aspectos individuales son los que yo necesito
los que yo necesito solucionar o superar. Y voy a empezar a identificar cuáles son las posibilidades que tengo para desarrollar el artefacto dependiendo de lo que necesito. Igualmente, una vez que yo ya he identificado mi problemática y he empezado a idear las formas de solucionarlo, voy a poner esto en conocimiento de la sociedad, ¿sí? ¿Para qué? Para saber si de pronto desde la misma sociedad que comparten la necesidad conmigo, podemos enriquecer el diseño del artefacto que vamos a elaborar. En esta etapa, en la etapa de idear, sucede la etapa del diseño. Aquí vamos a empezar a diseñar nuestro artefacto. ¿A partir de qué? De las ideas que se nos aparecen o que nos van surgiendo. Igualmente, pues vamos a tener en cuenta la posición que tienen las demás personas o que tienen los demás individuos para llegar a la construcción de esa idea y posteriormente al diseño. Pues una vez que nosotros tenemos diseñado, ya podemos pasar a la etapa del desarrollo de la idea. Esta etapa, en la etapa del desarrollo de la idea, pues suceden varias de las cosas más importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar un artefacto. Entonces, se tiene que identificar primero cómo se va a desarrollar. Para eso vamos a entrar a una etapa de planificación. Cuando yo hablo de planificación, estoy hablando de cuáles son los pasos o los procedimientos que se van a empezar a desarrollar de forma organizada para llegar a conseguir la construcción del instrumento o el artefacto. Entonces sabemos que vamos a empezar por la etapa de prueba con algunos materiales o con algunos elementos. Vamos a identificar cuáles materiales nos sirven. Vamos a identificar cuáles son los procesos metodológicos que vamos a utilizar, o sea, desde las ciencias, cuáles de las ciencias son las que nos van a venir a aportar para llegar a la construcción del artefacto. Y vamos a empezar a identificar cuáles son digamos que los componentes que van a entrar a formar parte del proceso. Entonces vamos a mirar qué tipo de maquinaria necesitamos, qué tipo de herramienta necesitamos, el recurso humano, qué capacitación debe tener, qué conocimientos debe tener para poder desarrollar el trabajo. Esto entra en esta etapa de planificación. Y obviamente existe también la etapa del presupuesto de fabricación. En esta etapa de presupuesto de fabricación tenemos que tener en cuenta todos los elementos que vamos a utilizar, incluso el recurso humano y la utilización de las herramientas, qué costo nos puede generar. Entonces aquí nosotros vamos a identificar cuánto vale realizar ese artefacto, cuánto cuesta. Recuerden que cuando se realiza un artefacto, no solamente se utiliza la materia prima o los materiales que vamos a utilizar, ni la energía que se utiliza para que funcionen las máquinas, sino que también utilizamos las máquinas y las máquinas tienen un desgaste y ese desgaste pues eh, en algún momento nos toca aportar económicamente para suplir o para poder eh, recomponer esa máquina en el caso de que se llegase a dañar por el uso. Entonces, ese es un gasto que toca tener en cuenta dentro de la planificación del presupuesto de fabricación. Otro rubro o otro costo que podemos adquirir es el de la mano de obra. Sabemos que si tenemos una persona trabajando para desarrollar el artefacto, a esta persona se le debe pagar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son varios elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un presupuesto. ¿Para qué se planifica el presupuesto? Se planifica porque si el interés que tiene la persona que está desarrollando el artefacto es comercializarlo, o sea, venderlo, tiene que tener en cuenta cuánto fue que le costó realizar ese artefacto para que el precio que él le ponga a ese artefacto no vaya a ser inferior al precio que costó su elaboración. Después pasamos a la etapa de construcción, que aquí es donde ya entra a jugar de forma fundamental los procesos de desarrollo. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se aplica la ciencia, o mejor dicho, la técnica apoyada desde la ciencia. Empezamos a ver que el uso de las herramientas, empezamos a ver cómo los procesos se van dando de acuerdo a cómo fueron planificados. ¿Sí? Aquí vamos a tener en cuenta lo que se planificó para el desarrollo del artefacto. Entonces aquí nos podemos apoyar desde la técnica. Y cuando yo hago referencia a la técnica, hago referencia al saber científico que se tiene
para el desarrollo de esa actividad que me permite a mí llegar a construir el artefacto. Por ejemplo, las técnicas que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de un celular son completamente diferentes de las técnicas que yo puedo utilizar para el desarrollo de una silla. ¿Por qué? Porque para el desarrollo del celular yo debo tener conocimientos no sé, de ciencias como la electrónica, como los sistemas, tengo que tener conocimientos de diseño, ¿sí? Entonces estos elementos hacen parte de los elementos que van a construir o constituir la técnica para el desarrollo del instrumento, que para el ejemplo sería el celular. Diferente sería para el desarrollo de una silla. De pronto para el desarrollo de la silla yo necesitaría conocer algo más desde las artes, desde la ebanistería, ¿sí? Que son otro tipo de saberes que me permiten a mí llegar a la construcción a partir de ese conocimiento que ya existe. Luego, después de la construcción, nosotros vamos a pasar a una etapa de verificación. En esta etapa de verificación, lo que hacemos es que tomamos el artefacto terminado y vamos a evaluarlo. ¿Evaluarlo en qué? En su función. Entonces vamos a identificar si el artefacto sí termina por superar o por ayudarme a superar la dificultad que yo había encontrado al principio del proceso. Entonces vamos a identificar si el diseño, si la estructura, si la forma, si la función cumplen con lo que se fue planeado o con el fin con el que fue construido. Entonces en esa medida, cuando ya sabemos que el elemento funciona y que el elemento es útil y que sí cumple el objetivo para el cual fue diseñado, puedo pasar a la etapa de comercialización. Pero tengamos en cuenta que en esta etapa de verificación se pueden hacer o se pueden tener en cuenta las modificaciones que se le pueden hacer para hacer una reestructuración del artefacto, ¿sí? Entonces ahí pasa lo que pasa, por ejemplo, con los celulares. Que ustedes ven que este año sacaron un celular y ese celular tiene una cámara súper potente y tiene una batería que dura el doble del tiempo que duraba la del año pasado. Entonces, ese celular viene mejorado. ¿Por qué viene mejorado? Porque pasó por una etapa de verificación y en esa etapa de verificación se dieron cuenta que habían cosas que podían mejorar y las mejoraron y volvieron a sacar el mismo artefacto pero mejorado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los celulares. Entonces, muy seguramente el celular que salió este año, el otro año, pues va a tener una modificación. Entonces va a salir un celular que tenga una cámara aún más potente, que tenga una batería que dure mucho más tiempo, que tenga una capacidad de almacenamiento mucho mayor. Y entonces esa modificación se hizo a partir de la verificación del objeto una vez que se elaboró, o el artefacto una vez que se terminó. Ahora sí, pasamos a la etapa de comercialización. En esta etapa es donde se les hace llegar el artefacto a manos de las personas que lo van a utilizar, o sea, a mano de los usuarios o de los consumidores. Entonces, en esta etapa, pues como les decía, es importante haber tenido en cuenta en etapas anteriores el desarrollo de un presupuesto. ¿Por qué? Porque en la comercialización lo que yo voy a hacer es venderlo. Yo voy a vender el artefacto. Y si lo voy a vender, pues no lo puedo vender por un valor inferior a lo que me costó hacerlo. ¿Sí? Entonces aquí lo que tienen que tener en cuenta es que en la etapa de comercialización, lo que yo quiero es obtener una ganancia. Entonces yo voy a ganar en la medida en la que pongo un valor a ese artefacto por encima de lo que me costó elaborarlo. ¿Sí? Entonces básicamente este es el proceso del desarrollo tecnológico y pues bajo este esquema se ha venido desarrollando la tecnología desde hace muchísimo tiempo. Entonces ese es el que nos ha permitido a nosotros partir primero desde la identificación de un problema, ya sea individual o grupal, pero entonces identificación de ese problema para poder empezar a generar ideas que me puedan llevar a solucionar el problema. Una vez que se han desarrollado esas ideas, vamos a pasar a la etapa en la cual yo voy a pensar de qué manera voy a desarrollar esa idea. Ahí es la etapa de planificación. Yo voy a mirar cómo voy a hacer que esa idea llegue a materializarse o llegue a ser una realidad. Entonces, después de que ya he pasado por esa etapa de revisar cómo lo voy a hacer, paso a la construcción, paso a los hechos, empiezo a elaborar mi artefacto.
Luego reviso, verifico que el artefacto sí cumpla con los estándares para los cuales fueron elaborados o con las funciones que debe cumplir. Y por último, pues yo paso a la comercialización o paso a socializarlo con la comunidad que pueda llegar a hacer uso de él. Así hemos llegado hasta el punto que hemos llegado al día de hoy, a la tecnología que tenemos el día de hoy. Muy seguramente el paso del tiempo nos irá mostrando que la tecnología que conocemos hoy, para dentro de algunos años, pues ya no va a ser una tecnología de punta. Pero tengan en cuenta que el artefacto nunca, jamás va a dejar de ser un artefacto. ¿Por qué? Porque ya fue creado por el hombre. Entonces, como les comentaba yo en el video anterior, el artefacto es aquel que fue elaborado por el hombre y no importa cuántos años tenga, ni de qué época haya sido, o si es útil o es obsoleto hoy en día. Ponemos un ejemplo, una, una olla de barro. Ahorita no es muy común que nosotros cocinemos con ollas de barro en nuestra casa, pero si tienen una olla de barro, esa olla de barro sigue siendo un artefacto porque fue elaborada por el hombre. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí sería la explicación de qué es un proceso tecnológico a partir del artefacto como resultado de este proceso. Ahora, ¿cuál es la actividad que necesito que hagan? Una vez que ustedes hayan escuchado la información que les entregué por medio de este video, ustedes van a pasar a transcribir el mapa conceptual en sus cuadernos. O sea, van a copiar este mapa conceptual ahí en sus cuadernos y van a hacer un párrafo que resuma la información que está en este mapa conceptual. Ese es el ejercicio en clase. Este es el ejercicio que van a hacer durante este tiempo de clase. ¿Qué les sugiero? Tómense este tiempo para hacerlo. No lo dejen para después, no lo dejen para la tarde. Aprovechen esta hora de clase que es de aprender en casa y aprovechen que el video en su duración es muy largo. Y de una vez hacen este ejercicio que es supremamente sencillo. Este es nuestro trabajo de la clase del día de hoy. Entonces, no siendo más, les agradezco por la atención prestada, chicos, y espero que les sea de utilidad la información que acabo de compartirles por acá. Muchas gracias.